Saludos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder hablar con vos de esta manera. Un gustazo, claro que sí. Para mí verdaderamente ha sido una inquietud. Bueno, tiene tres pasos la inquietud. La primera es que se me ha hecho tan y tan difícil poder conseguir karatecas que quieran hacer, féminas karatecas, representantes de las mujeres dentro de nuestras artes marciales, que realmente pues necesitamos hacer algo porque su rol está muy rezagado y hay que darle duro a eso. Porque el aporte del karate femenino tiene unas cosas muy, muy hermosas y unas particularidades que de verdad que hay que buscar que se sobresalten en este momento. Bien, mi nombre entonces es Cecilia Palucci, yo soy quinto dan de Uechi-Ryu y UKF. En Argentina represento a una organización llamada Yoshukai, de Uechi-Ryu, obviamente, y empecé karate cuando tenía 14 años. Y la verdad es que cuando pedí ir a karate, ni siquiera recuerdo por qué tenía tantas ganas de ir a hacer esa actividad. Yo de chica hacía muchos deportes y en un momento me decanté por el karate, pero no recuerdo qué era lo que me gustaba tanto. Lo que sí me acuerdo bien es que a la hora de elegir no tenía ni idea de que había otros estilos de karate. Para mí karate era uno solo, así que caí donde el destino me ubicó. No elegí en ningún momento hacer Uechi-Ryu. Con el paso del tiempo, mientras iba practicando karate, cuando íbamos a torneos, descubrí que había otros estilos de karate, los miraba, me parecían muy bonitos, muy atractivos, atrapantes, pero siempre me iba quedando con Uechi-Ryu, que es donde yo nací, por así decirlo. Ok, y entonces le hago una pregunta. Usted dice que usted practicaba muchísimos deportes. ¿Qué era lo que la llamaba, lo que la seducía, le decía, ven, haz karate? Porque la práctica de karate en comparación a otros deportes tiene unas cosas muy, muy particulares. Y el estilo uechi, por lo que yo he visto, yo no practico uechi, practico Shotokan Ryu, pero por lo menos a mí en lo personal, así me sucedió. Cuando yo vi karate, yo quedé embelesado, o sea, yo vi eso y yo dije, wow, yo no sé qué esos señores en la bata blanca están haciendo, no sé qué sea eso, pero yo necesito hacer eso. ¿A usted le pasó algo similar? Creo que una cosa que me llamó la atención era saber de antemano que con 2 meses de pantallazo dentro de la actividad no alcanzaba para conocer realmente toda la disciplina, porque yo veía que tenía compañeros que tenían otros cinturones, amarillo, naranja, verde, y sabían formas que yo las miraba y digo, esto es complicadísimo de hacer. Entonces había ahí un desafío que me mantenía yendo al dojo para ver ¿cómo íbamos a hacer para aprender eso que hacían los chicos de mayor graduación? Esa parte me atrapaba, pero obvio que desde una Wow. ignorancia total de lo que estaban representando cada vez que ejecutaban kata. Wow, pero eso quiere decir que usted desde jovencita tiene una mente muy particular, porque generalmente las personas, los jóvenes son de la otra forma, ¿no? Ven algo complicado y en vez de decir, eso es lo que yo quiero algo complicado, o se atraen, ¿verdad? Salen corriendo para el otro lado. Pasa que creo que mi generación todavía era una generación que aceptaba de buen ánimo los desafíos. A nosotros nos gustaba mucho todo aquello que sea un poquito más difícil de conseguir. Y creo que después de mi generación, todos los que fueron naciendo luego, después de los 90, por ejemplo, ya fueron frustrándose más cada vez que veían algo difícil de aprender. Pero yo nací en el 79, así que todavía pertenezco a una generación que tenía un mundo un poquito más duro, y eso que nosotros, la verdad que no podemos decir que hayamos tenido que vivir la educación más rígida, la que vivieron mis padres o mis abuelos. Pero bueno, nosotros todavía veíamos con buenos ojos el tema de que se nos planteen desafíos y cosas difíciles por delante. Si podemos hablar un poco de lo que es la historia y el karate Uechi Ryu, que tiene unas particularidades muy, muy interesantes, según tengo entendido, y tengo que nuevamente recordar, yo aquí no soy el experto es usted, yo no practico Uechi Ryu. Que yo sepa, se le conocía como Pangai Nu, y eventualmente progresa a Uechi Ryu y se le añaden unas katas también, ¿verdad?
de Kambun Uechi. Cuénteme, porque yo de eso no sé. Bien. El estilo es muy moderno. Dentro de los estilos tradicionales de Okinawa, es el último en terminar de tomar la forma que tiene hoy en día. A finales de 1800, Kambun Uechi había aprendido Pangainun en China, donde se había exiliado por una situación de guerra que había en Okinawa, y al retornar a Japón, sus conciudadanos le empiezan a pedir que por favor enseñe lo que había aprendido. Claro, ¿qué era lo que estaba sucediendo a principios de 1900 en Japón? Había una situación muy complicada en un mundo que estaba en recesión. Okinawenses, perdón, se escucha mucho ruido afuera. Los okinawenses estaban trabajando en la Isla Grande y muchas veces eran objeto de lo que hoy conocemos como bullying, así que eran víctimas de la violencia por parte de los japoneses. Por eso le pedían a Kambun Uechi, que sabían que algo él había aprendido en China, que por favor les enseñe lo que él usaba para defenderse. Sensei Kambun había aprendido 3 formas: Sanchin, Sesan, Sanseryu. Las 3 formas, estos 3 nombres, se repiten muchas veces dentro del mundo de karate okinawense. Por ejemplo, Sesan está tanto en Uechi-ryu como en Goshu-ryu como en Shorin. De hecho, tengo entendido que en Shotokan toma el nombre de Hangetsu, pero la kata es la misma, es el Sam. Sanchin también es una kata muy difundida, sobre todo en los estilos de Goshu y derivados del Nanjate. Entonces, él empieza a enseñar, después de que muchos se lo pidieran, los okinawenses, empieza a enseñar el estilo que él había aprendido en China. Despacio, evidentemente, él debe haber empezado a sembrar la semilla de algunas pequeñas modificaciones con todo lo aprendido. No sabemos si lo que enseñaba era 100% puro o con las cosas que él iba concluyendo que tenían naturalmente que ir pasando. También enseñaba Shishu Kumite, que es el kumite tradicional, sin reglas. Enseñaba Kote Kitae, y probablemente algunos ejercicios de combate preestablecidos, que después evolucionaron en los Yakusoku Kyukumite y Dankumite más modernos. Hasta ahí estaban en la era de Japón, de residir en la época, en el barrio de Wakayama, en la ciudad de Wakayama más específicamente. Ahí él tiene familia, se casa, empieza a enseñar Uechi-ryu, aunque con otro nombre, Pangainun-ryu. Y recién cuando vuelven, cuando pasan a la etapa de Okinawa, que es cuando sienten que es seguro retornar a la isla de Okinawa, recién ahí empieza el Uechi-ryu a tomar definitivamente otra estructura. Sobre todo cuando Kambun Uechi fallece y Kanmei siente que tenía que terminar de aplicar un montón de modificaciones para modernizar el estilo, para hacerlo más enseñable a las nuevas generaciones. Esto empieza a pasar después de la década del 30, del 40 específicamente. Las primeras katas creo que, las nuevas katas creo que ven la luz después de los años 50 o por esa época. Así que se puede decir que recién en 1950 el estilo toma la forma definitiva, por eso decimos que es el estilo más nuevo dentro de los estilos de Okinawa. Y también es el más chino de todos los estilos, porque es el que menos modificaciones sufrió, aún a pesar de todas estas cuestiones que lo hacían ir evolucionando desde el Pangainun-ryu hasta el Uechi-ryu moderno, se mantuvieron un montón de elementos tradicionales que venían de China. Y creo que lo más llamativo y lo más fácil de entender para la gente es que nuestro Sanchin es con las manos abiertas y el Sanchin de Goshu-ryu es con los puños cerrados. Esa es una de las grandes diferencias que marcan las dos líneas, además de la respiración. Entonces, yo tengo unas preguntas que quizás sean un poco complejas, pero trataré de hacerlas lo mejor posible, ¿verdad? Y nuevamente, la pregunta no es una de esas preguntas que esté bien o esté mal, es simplemente una opinión meramente. Cuando nosotros hablamos de tradición, entonces dentro de la misma tradición, como la tradición pues realmente se despoja porque la tradición se apega en el karate al desarrollo individual, ¿verdad? Entonces ese desarrollo individual a veces
ve dentro de la sistematización de lo que eran pues, los estilos, ¿verdad? Que sabemos que anteriormente no habían estilos. Pues al despojarse de eso, se crean unos huecos. Esos huecos usted piensa que realmente es bien importante dentro del proceso dinámico de lo que es el mejoramiento de la tradición, el aporte individual que las generaciones van haciendo a esa tradición. Esos huecos no son romper la tradición, sino simplemente es renovarla. ¿Usted cree que estoy bien o que realmente pues no voy por ahí? Sabe que nosotros tenemos una suerte increíble. Justo en la semana estaba hablando de este tema con mis alumnos en el dojo, porque cuando yo estudiaba, siendo más chica, era muy difícil encontrar videos de Kanmei Uechi, incluso de Kanmei Uechi, que eran más modernos, ejecutando kata. Entonces, nosotros no teníamos muchos elementos reales de estudio. Lo único que podíamos hacer era absorber los conocimientos que nos daba Sensei, que a su vez su Sensei se los había transmitido, y a veces podíamos cotejar con alguna otra línea de Uechi-Ryu y ver las diferencias, y en base a eso decir, estábamos por el camino correcto, nos desviamos, ¿qué pasó acá? En cambio, hoy por hoy tenemos una suerte. Nosotros enseguida en YouTube nos ponemos a buscar y encontramos videos de Kanmei Uechi siendo más o menos joven, ejecutando todas las katas. Después, el mismo sensei a mediana edad, el mismo sensei, pero ya bastante más viejito. Después también tenemos videos de las primeras versiones de los ejercicios modernos que fue creando. Tenemos una suerte increíble porque tenemos mucho material de nuestro fundador. A la vez tenemos también mucho material de sus, digamos, coetarios, de los maestros que habían aprendido también en aquella época con Kanmei Uechi. Está bien, no tenemos una cantidad increíble de material, pero tenemos material, que ya es algo, de hecho, es muchísimo. Así que nosotros tenemos mucha libertad y muchos elementos para aferrarnos a la hora de estudiar, además de tener una cabeza del siglo XXI, que nos permite abrir un poquitito el espectro de pensamientos y usar un poquitito primero, la ciencia moderna que nosotros ya tenemos. Los videos los podemos mirar incluso en cámara lenta para observar detalles que ni ellos mismos deben haber visto, aunque sí pensado, obviamente. Y tenemos también la posibilidad de aprender mucho de otras disciplinas marciales, que eso nos enriquece muchísimo, porque lo que yo no aprendí dentro de Uechi-Ryu, a veces lo aprendo desde otro lugar y después lo traigo a Uechi-Ryu y veo, esto entra, no entra, se aleja mucho, voy por buen camino. Y también uno tiene que estar dispuesto a equivocarse, de a veces creer que tal elemento era, esto era la perla perdida, la encontré, y empezar a ejecutar y decir, no, por acá no era, retroceder, volver al camino original y seguir andando. Pero tenemos una cantidad de material increíble, que antes, en los años 90, que fue cuando yo empecé a entrenar, no teníamos. No sé a ustedes lo que les pasó, seguramente les debe haber pasado algo similar. Muy similar, muy similar. Muy similar. Al principio libros, de repente llegan los videos VHS que eran muy caros, muy caros y solamente se conseguían en Japón. Y entonces luego eventualmente pues llegamos a los maestros japoneses. Entonces ahí en los maestros japoneses, los adultos, porque yo era un niño, todos dicen, pero este maestro lo hace así, este maestro lo hace así. Y yo veía el enojo, ¿no? El enojo como un tipo de confusión, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y entonces pues yo veía 5 maestros japoneses, los 5 maestros japoneses lo hacían diferente. Y entonces pues yo dije, pues listo, aprendo las 5 formas y si hay otra, aprendo otra y luego eventualmente llegaré a la mía. Y ese fue el proceso. Pero totalmente, o sea, 1000 errores y cada vez que uno piensa en su mente, lo tengo, de repente no lo tiene. Es simplemente un pequeño nivel de madurez que tiene, es como pelar una cebolla, digamos, y tiene 1000 capas la cebolla, y entonces la capa que viene es más rica que la anterior. Entonces, pues, es el proceso, es el proceso. Y el estilo Uechi-Ryu, a mí me encanta verlo, porque tiene unas peculiaridades, pero increíbles. Las técnicas de mano abierta, las técnicas, vi un maestro pateando, Sumasaki,
pero un bate. Increíble. Sí, el estilo Entonces, se... ¿cuántas catas? Ajá, sí, sí. No, no, perdón, perdón. No, ¿cuántas catas actualmente tiene el Uechi? Oficialmente Huichirú tiene solo 8 catas. 8 O sea, catas. son 5 modernas que se agregaron en los años 50 y 3 que son las originarias. Ok, y entonces esta pregunta es bien, me parece bien importante, ¿verdad? Nuevamente es una de esas preguntas que tiene que ver con la opinión de la sensei, no la opinión de nadie más. Nosotros sabemos que el estilo es una cosa, ¿verdad? Pero el practicante tiene otro insumo que ambos se convierten en karate, ¿no? Esos dos puntos se juntan y a través de los años juntos hacen karate. Entonces, mi pregunta para usted es la siguiente. Nosotros deberemos, no siendo okinawenses, de hacer el karate como los okinawenses. ¿Será importante desarrollar una propia personalidad o será importante preservar una personalidad que no es la nuestra? Qué pregunta complicada. Sí, sí. Nosotros tratamos por todos los medios posibles de aprender lo más que podamos de nuestro origen okinawense, incluso a nivel cultural. Una de las cosas que más caracteriza al karate okinawense es que mantiene todos los vocablos en japonés y algunos que vienen de un origen uchinaguchi, que es okinawense, y tratamos de mantener eso lo más fiel posible, tratamos de no realizar cambios, de no hispanizar algunas cosas. Es como una suerte de respeto. Nosotros seguimos manteniendo las imágenes de los senseis en el dojo. En este dojo yo no lo tengo porque es un dojo versión reducida, pero en el dojo donde doy clases todos los días, ahí sí tenemos los cuadros de nuestros maestros. Hacemos lo posible por mantener viva la tradición de la cultura que dio a luz esto que nosotros practicamos. Pero después, en contrapartida, nosotros siempre remarcamos que hay muchas particularidades que nosotros tenemos. Primero, por el hecho de ser argentinos. Tenemos una personalidad muy particular. Podemos llegar a ser muy creativos en algunos momentos. Somos muy impetuosos, tenemos un carácter fuerte y eso se refleja en nuestra kata. Pero además, está el carácter de la persona. Yo tengo una personalidad en particular, un físico en particular, unas habilidades en particular, que es imposible que no se vayan colando dentro de mi Uechi-Ryu. Y lo mismo va pasando con mis alumnos y mis compañeros. Cada uno tiene un físico, una personalidad, una manera de ser, y es imposible que eso no entre dentro de lo que ellos ejecutan. Por eso es normal ver a varias personas del mismo dojo ejecutando una kata, y lo hacen totalmente diferente, siguiendo unos parámetros en común que tenemos todos, que tenemos principios que respetar dentro de cada una de las formas. Pero es imposible que no aflore la personalidad de cada uno. Así que no sé si a eso iba la pregunta. Precioso, ¿no? Claro que sí, porque nuevamente no siento que haya una respuesta correcta, sino una respuesta individual de cada persona. Y entonces, otro punto interesante es, Sensei, usted siendo una dama, haciendo Uechi-Ryu en Argentina, entonces, ¿cómo fue su experiencia? ¿Cuán compleja fue? Si hubieron partes complejas, ¿qué podemos hacer nosotros como practicantes de karate para mejorar el sitial que la mujer se ganó? Es suyo y hay que dárselo. ¿Qué podemos hacer? Y esa yo creo que es una pregunta bastante compleja, pero debemos de empezar por algún sitio, ¿no? Bien, sí, es una pregunta complicada. Yo creo que de chica, sobre todo por ser adolescente, en el momento en el que arranqué,
sentí un poco de discriminación en algunos momentos, pero es muy fuerte decir la palabra discriminación. No es tan así porque yo no creo que haya habido intencionalidad por parte de mis compañeros hombres. Pero siempre sentía un poco de condescendencia por el hecho de ser mujer, y yo siempre sentía ese desafío de tener que ganar de un cierto lugar, hasta que un día simplemente me olvidé de eso. Honestamente, me olvidé de ese problema y seguí adelante con otros problemas que me fue planteando el arte marcial, la vida misma. Y si bien yo trato de ayudar mucho a mis compañeras femeninas con este tema, cuando ellas se sienten a veces un poquito discriminadas también, tal como me pasó a mí, yo siempre les recuerdo que en realidad es una batalla que donde uno deja la batalla de lado, o sea, deja de estar del otro lado del problema, el problema desaparece y queda todo en el otro. O sea, si hay un varón que me discrimina, está bien, no tengo ningún problema, yo sigo adelante con lo mío, yo sigo practicando, yo sigo enseñando, sigo haciendo mi vida. Y yo creo que con el tiempo ese es un problema que pasa más por el imaginario que tenemos todos. Guarda, en los ambientes en los que yo me muevo. He escuchado cosas bastante nefastas, de algunos dojos en particular, en donde hay un comportamiento muy machista. Entonces, yo he tenido mucha suerte. En los ambientes en los que me movía no se daba eso. Eran, digamos, cosas muy pequeñas que con el tiempo se fueron curando. Qué bueno, qué alegría. Y entonces, Sensei, una pregunta más, ¿karate para tirar o para golpear, o ambas? Para tirar. Hikite para tirar. Nosotros, además, yo hice un video al respecto. Nosotros siempre dejamos la mano en la posición de guardia en las katas cuando estamos golpeando. Pero después cuando practicas con un compañero, la mano que agarró es la mano que tironea para desestabilizar al oponente. Así que Uechi-Ryu es agarre. Nosotros estamos todo el tiempo con el mismo bloqueo. El objetivo de Uechi es agarrar y golpear. Ok, y entonces, ¿el hikite de ustedes es adelantado o es atrasado? A ver, lo que yo defino como hikite después de realizar una acción, esta mano no retrocede. Esta mano retrocede únicamente porque carga y después se desplaza. Pero hikite es la mano que trae, ¿no? Esta es la mano que va a traer. Y en el caso de nuestras katas queda en posición de kamae. Ahora, si hablamos de la posición de nacimiento de los golpes, todos vamos a tener el hikite más o menos en el mismo lugar, y en nuestro caso es en la zona de las costillas flotantes, un poco más arriba, el antebrazo paralelo al piso, y lo que está en contacto con mis costillas va a ser aproximadamente la zona de la muñeca, un poquito más. Lo que nosotros buscamos es que no se levante el hombro y que mi herramienta ya esté apuntando al objetivo y no al piso, ¿tá? Pero lo que se conoce propiamente como hikite, que es mano que jala, mano que trae, nosotros lo vamos a dejar ahí. Por eso es una pregunta muy rara cuando nos planteamos nosotros el tema del hikite, porque nunca volvemos la mano hasta esta posición, dentro de las katas. En un ejercicio normal de técnica básica quizás sí, pero en las katas no. Y la kata es lo que rige la técnica para nosotros. Bien, bien. Y entonces, Sensei, usted mencionó que eran tres animales. Era, creo, la grulla, el tigre, y se me va uno. Grulla, el tigre dragón. y dragón. Ok. Y entonces, en las katas suyas, ¿los animales se ven por kata o hay elementos de cada animal dentro de cada kata? Hay una teoría que dice que de las tres katas hay una que representa al dragón, otra a la grulla, otra al tigre. Yo todavía no me siento muy cómoda con esa teoría, no me parece que cuadre. Yo veo aspectos de cada animal en todas las katas, en todo el estilo. Y también veo maestros que exaltan más a un animal que a otro. O sea, cuando uno ve las ejecuciones, uno ve cómo ejecuta, por ejemplo, Sensei Toyama, y dice, este hombre es un tigre. Y después de repente vemos a otro ejecutante y decimos, oh, este hombre es una grulla, tiene una agilidad y una elegancia y una armonía.
Entonces, yo creo que eso es, primero que hay técnicas específicas que van a ser de grulla, de tigre, de dragón, y después que están distribuidas dentro de las katas y exaltadas por el ejecutante. Y entonces una de las cosas que yo he observado mucho en los videos de Uechi Ryu es que a diferencia de muchas prácticas de karate que yo he visto a través de los años, ¿no? Es que ellos trabajan mucho con su cuerpo. O sea, lo fortalecen mucho, hacen kote kitae, le pegan al makiwara de una manera muy particular que no he visto repetirse básicamente en ningún otro estilo. Y entonces, ¿qué es lo que deja una experiencia? Y otra cosa, o sea, no es lo mismo golpear con Seiken que golpear con las manos abiertas. O sea, eso nada más es como decir golpear con un rayo versus golpear con un martillo. Claro, pero siempre depende de los objetivos que nosotros buscamos. Si el objetivo es muy duro, si uno está buscando golpear el esternón, yo elegiría siempre el Seiken. Pero si nosotros vamos a lugares más específicos, entonces ahora vamos a elegir el Nukite. Que por más que el Nukite vaya dirigido a zonas blandas, a veces va dirigido a zonas no tan blandas, también es una herramienta que hay que trabajarla. Y por eso es tan importante para nosotros todo lo que tiene que ver con la makiwara. Que, o sea, es la makiwara convencional, la de madera, pero también tenemos versiones distintas. Por ejemplo, podemos usar una bolsa llena de piedras adentro, o está el balde con piedras para golpear. Hay distintos elementos según lo que uno busque trabajar. No, yo creo que no todo el mundo va a buscar siempre lo mismo, esas son también particularidades del practicante, y ahí están las diferencias a veces entre hombres y mujeres. A los hombres hay una etapa en la que les encanta deshacerse los nudillos dándole a la makiwara. En las mujeres no sentimos tanto esa necesidad, porque incluso queremos mantener una mano un poquito no tan masculina, y ahí nosotras quizás vamos a ir a buscar otras preferencias, como puede ser el shoken o el hiraken, o el mismo el nukite. Shukoken, tenemos un montón de cosas para elegir, y cada practicante se decanta por técnicas, especializarse en técnicas en particular, y para cada una de esas técnicas hay modos de practicar la makiwara, y también hay versiones distintas de makiwaras para poder entrenar eso. Lo mismo pasa con todo lo que tenga que ver con el kitae. Podemos practicar kitae con un compañero o podemos practicar kitae con elementos, es decir, golpearnos nosotros mismos en distintos lugares según lo que estamos buscando. Pero sí, es un estilo que hace muchísimo uso de estos recursos. Busca un cuerpo fuerte, técnicas simples, porque realmente no son muy complicadas, no tienen grandes vueltas las técnicas de Uechi, son muy sencillas, muy directas, pero buscan objetivos particulares y necesitan tener las herramientas bien preparadas. Y entonces, otra cosa que a mí me encanta mucho siempre mencionar en mis entrevistas, porque creo que es un punto medular de lo que la práctica del karate debe de ser. Yo he visto mucho lo que yo le llamo los superhumanos en el Uechi Ryu. He visto mucho hombre mayor, de edades bien avanzadas, pero con unos físicos estupendos y haciendo unas cosas increíbles. ¿Qué es lo que el Uechi Ryu tiene para posibilitar ese envejecimiento de una manera tan óptima? Yo creo que desde el estilo en particular no hay algo específico. Yo creo que sí hay algo dentro de la cultura okinawense, porque cuando escucho hablar a los maestros, sin importar las líneas, todos coinciden en algunas cuestiones. Yo, por ejemplo, hace poquito compartí en mis redes un video de un maestro que se llama Nakahodo, que tiene 87 años, y tiene una salud
uno lo ve hacer kata y la movilidad de ese hombre es como la de una persona de 40 años o menos. Es increíble. Y recuerdo haber visto en una entrevista de él que él mencionaba que la clave de su buena salud era entrenar todos los días, era no excederse con ciertas cosas, y comentaba que todos los días tomaba un vasito de aguamori, que es la bebida predilecta de ellos. Pero era un hombre muy disciplinado. Y eso mismo, yo lo escuché de un montón de otros maestros. Práctica, cuidado del cuerpo, disciplina, no excederse con algunas cuestiones, pero eso lo veo como algo más difundido en Okinawa en general. No por nada es la cuna de las personas que llegan a los 100 años gozando de una excelente salud, es una zona del mundo única. Sí, 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 definitivo, definitivo. Y entonces, Sensei, ¿cuál usted cree que vaya a ser el futuro del Uechi Ryu en términos de lo que está pasando ahora mismo? Ahora hay un movimiento muy fuerte, ¿verdad? De karate deportivo, pero yo creo que es una, no sé cómo describirlo, es como si fuera una desinformación, porque uno ve que hay mucho karate deportivo, pero en términos reales, los practicantes de karate que hacen karate o recreativo o karate tradicional o karate okinawense tradicional son muchísimo más de lo que pueden ser los que hacen karate deportivo, en términos numéricos, ¿no? ¿Qué es lo que usted cree que va a suceder con el futuro del Uechi Ryu y del karate tradicional? Bien, sí, es complicado, porque por lo menos acá en Argentina y en mi región lo que estamos viendo es que de repente, sobre todo los papás de los alumnos infantiles, vienen a preguntar por torneos grandes, porque claro, han visto en la televisión algún torneo de karate importante y quieren eso para sus hijos. Y justamente nuestro estilo de karate está fuera de ese circuito, porque nuestros estilos no están representados dentro de lo que se vio, por ejemplo, en el karate en las Olimpiadas. Y entonces es muy difícil tratar de instruir a la gente explicándoles todo el trayecto que hay que hacer entre una cosa y la otra. Nosotros satisfacemos la necesidad de torneos de nuestra gente con organizaciones locales que hacen torneos que caben a nuestra medida, en donde hay Uechi Ryu compitiendo contra otros de Uechi Ryu. Generalmente nos agrupamos en karate okinawense por un lado, karate japonés por el otro, y hacemos torneos como para satisfacer un poco esa demanda. No tenemos intenciones de grandes circuitos internacionales de competición, más allá que quizás en alguna oportunidad ir a un torneo de los que se están haciendo en Okinawa en la actualidad, pero tampoco vemos que Okinawa sea promotor de eventos muy grandes, sino que se mantienen acotados. No han crecido mucho los torneos de ellos, a mi humilde entender, que no soy una gran entendida en el tema del karate deportivo. Y la verdad que el futuro de Uechi Ryu descansa un poquito en el hecho de que nosotros sepamos navegar con sabiduría entre lo que es satisfacer por un lado las ganas de competir de nuestros alumnos, pero no alejarnos de lo que Kanai Uechi Sensei trató de transmitir. Entonces, estamos ahí nosotros, ¿no? Siempre tratando de decir, bueno, vamos a tratar de hacer algo que sea un poquito más popular, menos tradicional, después en otros momentos decir, no, vamos de vuelta para acá, que nos estamos alejando mucho. Y siempre tenemos que tratar de navegar en esas aguas que son un poco turbulentas. Entonces, Sensei, una pregunta. ¿Cómo usted se ve como docente en tiempos de pandemia? ¿Cómo eso ha afectado y cómo usted se ha adaptado a estos cambios de la circunstancia a nivel mundial, ¿no? De cómo nosotros dábamos las clases y cómo entendíamos lo que era la práctica y la enseñanza de la misma a diario, ¿no? Bueno, tengo que contar entonces una pequeña anécdota de cómo conocí a mi sensei actual. Corría el año 1996 y yo le pedí a mi padre, que viajaba a Estados Unidos por trabajo, que por favor me busque un libro de Uechi Ryu.
Y pobre hombre, siempre viajaba, buscaba y nunca conseguía nada. Hasta que tocó con un libro, y era del sensei George Mattson. Yo quedé fascinada. Además era un libro bastante importante, con una recopilación de técnicas que yo todavía no tenía los nombres en japonés. Yo feliz de la vida. Pasaron los años y en el año 2000, con el advenimiento de Internet, recuerdo estar en el buscador, que era Altavista en aquel momento, o Yahoo habrá sido, y empezaba a buscar Wechiriu, nunca aparecía nada, hasta que en un momento empieza a aparecer wechiriu.com, que es el dominio en donde funciona la página web de mi maestro. Okay. Y ahí, sí, en el año 2000 él ya tenía una página web y cuando arrancaron los foros, que eso habrá sido, no sé, a finales del 2000, cerca del 2010, él ya había puesto un foro en su dominio. Y yo estaba obnubilada leyendo siempre los artículos que ellos sacaban. Obvio que no tenía intenciones de un contacto porque estando en Argentina no tenía intenciones de viajar, no tenía necesidad tampoco porque estaba muy cómoda en mi escuela. Pero bueno, en un momento empiezan a suceder diferencias con respecto a la docencia con mi escuela. Decido abrirme y dije, bueno, ahora es el momento ideal para entrar en contacto con este maestro. Así que le empecé a escribir al sensei George Mattson. Para esto ya estábamos en el 2015, 2016, y él me comenta que estaban con un sistema de dojo virtual. Yo dije, este hombre es un genio, porque siendo yo también una persona que estaba muy en el mundo de Internet, dije, no puede ser que este hombre, con la edad que tiene, Sensei George tiene 83 años, no puede ser que este hombre esté tan informatizado. Bueno, me enganché. Me suscribí al dojo virtual de él, empecé a hacer sus clases, empecé con las correcciones, él tenía una manera muy particular de hacer las correcciones, me sirvió y en el año 2019 le dije, Sensei, ¿puedo replicar tu dojo virtual en español desde Argentina? Me dice, pero por favor, sí. Y justamente en esa misma época un muchacho también de mi edad hizo lo mismo en Francia. Así que estábamos los tres trabajando con el dojo virtual. En el medio de eso cae la pandemia. Entonces nos agarró con una buena idea de lo que nosotros queríamos ofrecer, por suerte. Igual fue terrible para mí en lo que fue angustiante, ¿no? No poder ir al dojo, no poder ir a buscar mis elementos, no tenía mis pisos, no tenía nada para trabajar. Además, de repente, de la noche a la mañana, quedar aislados de todas las personas del dojo. Nosotros tenemos un grupo que es muy familiar y la verdad que nos sentimos muy mal. Me costó varias semanas sobreponerme a eso y decir, bueno, empecemos con las clases de Zoom, empecemos con el dojo virtual para todos, incluso con los infantiles, que eso la verdad que me mató al principio porque ver a los chicos a través de una pantalla era terrible. Nosotros estamos muy acostumbrados a que los chicos me veían, me abrazaban. Hay mucha relación familiar con la gente de mi grupo. Así que bueno, nos tuvimos que sobreponer y empezamos a darle con eso, y mientras tanto estructuré lo mejor que pude mi dojo virtual, y hoy por hoy es algo que sigue, tenemos más de 50 personas cursando el dojo virtual solamente, además, después de las personas que tenemos en los dojos presenciales, y me acercó a gente de otros países. Tenemos muchos alumnos en España principalmente. Y tenemos un puñado en México, había un muchacho en Uruguay, hay varios en Brasil, y gente en toda la provincia de Buenos Aires, que es donde yo resido, pero que es muy grande. Y bueno, la verdad que acortó mucho las distancias, fue una gran oportunidad, pero la pudimos tomar únicamente porque mi sensei era un visionario y estaba con este proyecto desde antes. Y en el medio tengo que remarcar que para nosotros fue muy angustiante pasar las primeras semanas de la pandemia hasta que decidimos salir adelante con las clases de Zoom y demás. Estoy segura que ustedes también lo vivieron con ese mismo grado de angustia, pasa que no puedo evitar recordarlo. Sí, realmente fue una experiencia que recordarla para los pelos, ¿no? Es bien difícil en ese sentido mirar hacia atrás y no verlo como que, wow, todo lo que nos ha pasado ha sido duro, ¿no? Yo gracias a Dios, pues, a mí me habían ya pasado cosas, o sea, a Puerto Rico le cayeron 2 huracanes uno detrás de otro, los 2 dojos que yo tenía los puso planos, ¿no?
Entonces, pues, yo lo que hice fue que los tatamis que me sobraron y que se podían usar, los puse en mi sala y en mi comedor, perdón, y empecé con el dojo ahí en mi casa y pues eso me sirvió para seguir entrenando y seguir pues desarrollándome y poderme enfocar en mi karate, que es lo que yo quería, ¿no? Yo creo que la habilidad de toda persona reside en convertir la adversidad en algo positivo. Y eso yo creo que es realmente uno de los aportes más hermosos que el karate hace por nosotros, ¿no? Estoy El de karate, acuerdo. sí, como usted lo expresó al principio, ¿no? Y usted cuando llegó al karate vio algo que no era inmediato, sino algo que iba a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo y dijo, esto me interesa. Y eso yo creo que es ¿cómo se dice? Un blueprint de una mente inquisitiva y con ganas de hacer algo especial. Porque ir persiguiendo cosas fáciles toda una vida creo que es la situación más terrible que uno puede hacer, ¿no? Bueno, pues Sensei, entonces yo le voy a hacer una pregunta de todas las katas de Uechi, ¿cuál es su favorita y por qué? Si alguna. Uy, eso también es una pregunta difícil. En este momento, mi kata favorita es Sechin, pero en este momento, porque es una kata que lo odié durante muchísimos años, porque no me salía. Y ahora no es que me sale tampoco, porque siempre considero que tengo que seguir trabajando un montón, pero pude destrabar un par de movimientos que me quitaban el sueño en más de una oportunidad, porque la verdad que sentía que no podía ser que después de tantos años no lograra comprender cómo mover el cuerpo para conquistar esos movimientos. Así que como logré hacerlo desde hace un par de años, Sechin es una de mis katas favoritas. Pero no es algo fijo, porque yo me doy cuenta que van pasando los años y le voy agarrando cariño esporádicamente a diferentes katas o a diferentes ejercicios, porque voy sintiendo que mi cuerpo responde distinto. Si hay algo que me ha ido pasando, es que me fui dando cuenta que mi cuerpo se adapta a las katas que hago, pero de una manera increíble. Lo más puntual que hemos sentido es la adaptación de la articulación de la cadera a la posición de la patada Sokuto Geri que tenemos nosotros, que va en diagonal, que es una posición medio incómoda. Y hay un punto en el que uno siente como si algo se destrabara y de repente siente, ahora es cómodo, ahora esta dirección es la más cómoda posible. Pero uno está muchísimos años luchando contra el propio cuerpo hasta sentir esa comodidad. Con Sechin me pasó lo mismo. Había movimientos que yo sentía que no eran cómodos, que algo raro estaba pasando, no entendía si yo tenía mi intención puesta en un lugar equivocado, si no estaba visualizando bien. Pero de repente un día, después de mucho practicar y practicar con otro compañero y estudiar y mirar, algo se desbloqueó. Entonces ahí empecé a sentirme cada vez más cómoda con esta kata. Y una de las cosas más lindas de seguir practicando es pensar, bueno, ¿y ahora qué es lo próximo que voy a descubrir? Porque todas estas cosas se dan porque uno las va buscando, pero nunca sabe cuándo van a surgir. Y a veces hay cosas que aparecen solas, de la nada. Y uno dice, wow, ¿qué pasó acá? Después de tantos años, de repente me salió. Entonces, vos querés seguir practicando porque querés saber qué es lo próximo que te va a pasar. Eso es también una de las cosas lindas del karate. Ay, Dios mío, pero qué muchas cosas usted ha dicho en un par de segundos. Lo primero es que, o sea, cuando usted empezó a hablar y no quería interrumpirla, por eso no dije nada, nos lleva a la próxima pregunta. La primera es, karate, ¿adaptación o punto fijo? A ver, pero adaptación del cuerpo, o sea, adaptarnos nosotros a karate o que karate se adapte a nosotros. ¿Por ahí vendría la pregunta? La cuestión es que el cuerpo cambia, ¿verdad? Y entonces cuando nosotros aprendemos karate lo aprendemos de una forma. Tenemos un ente cambiante en algo que cuando lo empezamos a aprender nos dijeron, eso es así.
Entonces, entre medio va la experiencia, ¿no? La experiencia. Y entonces la experiencia nos va diciendo, bueno, pues es así, pero si yo no lo puedo hacer así, pues ya no es así. Nosotros tenemos que buscar adaptarnos a karate, pero karate se adapta a nosotros. Entonces, nosotros tenemos que adaptarlo al karate. Tiene que ser algo vivo. Por eso no hay dos personas iguales. Yo busco un movimiento, pero no voy a lograr el mismo movimiento que logró Kanna Iwechi. Voy a lograr uno que esté quizás a mitad de camino, o quizás un poco más a la derecha, o quizás un poco más a la izquierda. Y sí tiene mucho que ver con cómo está mi cuerpo en ese momento también. No es lo mismo mi cuerpo de hoy que el de hace 20 años, que el de dentro de 20 años. Que no significa que sea peor. Igual cuando sea más grande, ocurrieron adaptaciones más importantes y quizás mi karate mejora muchísimo, pero no lo sé, también me puede surgir una enfermedad que haga que necesite adaptar hacia otra dirección los movimientos. Así que sí, yo creo que es algo vivo. Lo que le voy a decir por qué yo hice esa pregunta. Yo me encuentro con muchos compañeros, ¿verdad? Que llevan muchos años más que yo practicando, y entonces pues tienen algunos problemas físicos ya, porque están entrados en edad. Y entonces pues muchos de mis compañeros pues ya no les genera una frustración bien grande. Es como si la programación mental los castigara porque no pueden hacer el karate que ya no deben de estar haciendo porque es un karate de jóvenes. Como que esto y esto no hay un alineamiento. Y entonces, pues, es una situación muy penosa porque karate es para vivir, ¿verdad? Si a mí me preguntan, yo digo, karate es para vivir mejor. Karate es para hacer una mejor versión de ti. Así es que si tú tienes problemas de rodilla o de cadera o de espalda, ¿verdad? Tú tienes que hacer unas adaptaciones que te permitan vivir mejor. ¿Por qué no? Y entonces, pues, ese quizás sea la base del estudio. Ya el estilo va a requerir que uno busque de una manera creativa el conectar el cuerpo de una manera posibilitar el profundizar el análisis dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestra experiencia. Y así nosotros podamos compartirlo quizás con otras personas y que esas personas se nutran de nuestra experiencia de haber tenido que modificar el karate de una cosa fija a una cosa, como usted lo dijo, viva, dinámica. Sí, estoy plenamente de acuerdo con eso, sí. De hecho, si puedo aportar una pequeña cuestión, porque hablábamos del Kitae más temprano, Sensei George, como ya está entrado en años, y sus compañeros nos van asesorando siempre a los más jóvenes para que seamos cautos con el trabajo de acondicionamiento físico de Makiwara, para no dañar el cuerpo, y nos van mostrando las propias heridas de guerra que tienen ellos, que tienen imposibilidad de mover bien algunos dedos de las manos, los problemas que han tenido en las rodillas y la cadera, y nos tratan de enseñar a nosotros un karate que nos permita llegar a los 80 años sin tener que hacernos operaciones de reemplazo de articulaciones. Pero sí, eso es algo que se ha ido modificando. Eso es parte del karate moderno, diría yo, en donde ahora el karate realmente tiene que cuidar más el cuerpo y no dejarnos caer en los vicios que, digamos, arruinaban un poquito el cuerpo para las personas que llegaban a cierta edad. Una cosa que deberíamos de conversar es la intensidad. ¿Es una sola intensidad o hay variables de la misma? ¿Es un solo tipo de repetición? Por ejemplo, una repetición de 10, de 20, de 30 a lo sumo, o todos los días una intensidad con una repetición de 500, y entonces, pues, ¿qué pasa con ese cuerpo? ¿Crea un desgaste? Pasa que, y esto habla un poquito desde la experiencia, ¿no? Porque a mí me pasó de ser joven y que practicábamos una cantidad increíble de repeticiones de algo, pero quizás la técnica todavía no estaba pulida.
teníamos una técnica con un montón de errores. Por ejemplo, tirar tsuki, pero tirar el tsuki con el codo hacia afuera. Y claro, como éramos jóvenes, no nos importaba mucho eso. Si a la hora de pegarle la bolsa, pegábamos re fuerte. ¿Qué me va a importar sacar un poquito más, un poquito menos el codo? Y hacíamos gran cantidad de repeticiones. El problema es que nosotros grabamos con cada repetición el error también. Entonces, hacer mucha repetición sin estudio, sin pulir la técnica, es hacer más grave un problema grave. Entonces yo soy más partidaria de ir tranqui con las repeticiones, o sea, de no hacer gran cantidad de repeticiones y de alternar muchísimo con ejercicios de estudio. Entonces vamos a hacer ejercicios frente al espejo o con banda elástica o con algo que me ponga resistencia, o por ejemplo para mejorar el tema de no sacar el codo. Bueno, podemos practicar desde ejercicios en cámara lenta que nos obligue a ser conscientes del momento de la rotación del puño, de la posición del codo, o me puedo poner al lado de la pared para impedirle a mi codo salir. Y tenemos que alternar mucho con esta clase de ejercicios y de usar el tiempo que antes usábamos en repeticiones para ofrecer un entrenamiento más variado, pero más certero. Así eliminamos cuanto antes posible los errores y después no cuesta tanto sacarse esos vicios de encima. Pues yo todavía me estoy sacando de encima errores que arrastro de cuando era chica. Y no pasa nada, porque el camino del karateka es ese. Vive luchando para alcanzar una perfección imposible. Pero bueno, tratamos de hacer las cosas mejor para nuestros alumnos, que ellos no tengan que sufrir exactamente lo mismo, o sea, que tengan algo de ventaja sobre nosotros. Y después ellos tendrán que repetir su experiencia con sus alumnos, pensar en qué nos equivocábamos nosotros para mejorarlo y ofrecer un karate que sea cada vez mejor para los que vayan viniendo. Claro, claro. Y entonces, Sensei, entonces eso me llevaría a quizás la próxima pregunta. Está el nivel de la práctica, ¿verdad? O el desarrollo de la práctica, y entonces pues está el desarrollo de la ejecución. Serán dos experiencias diferentes. ¿Qué será una y qué será otra? Nos aportará la práctica unos elementos, es como decir, uno es un todo, ¿verdad? Que eso se da muy pocas veces, y lo otro es pues un pedazo. A lo mejor yo estoy trabajando en este tipo de movimiento porque me hace falta el desarrollo del mismo, o estoy trabajando en elementos de balance, o alguna particularidad que me ayude a ahondar, a madurar esos elementos del todo, ¿no? Pues no sé cómo usted lo vea, si nos pudieras contar. Nosotros tenemos un gran beneficio, lo digo yo, ¿no? Que es la kata Sanchin. Porque nosotros Sanchin la usamos para todo. Vos querés enseñarle a alguien cómo tiene que pararse, le enseñamos Sanchin. Cómo tiene que girar, le enseñamos Sanchin. Cómo tiene que golpear, le enseñamos Sanchin. Y ahí están todos los principios de nuestro estilo. Y todas las semanas lo que vamos haciendo es que tratamos diferentes temas alrededor de Sanchin. Entonces, por ejemplo, una semana nos proponemos trabajar la base, encontrar un mejor equilibrio, encontrar una mejor manera de colocar la cadera, de hacer presión hacia adentro para agarrarnos del piso. Entonces vamos trabajando esa semana todo lo referente a la base y nos apoyamos muchísimo en entrenar la kata Sanchin. Después trasladamos esto al resto de los ejercicios que hacemos, porque de eso se trata esta kata, de aprender ahí los principios y después trasladarlos en las katas más complejas. Y todas las semanas lo vamos variando. Después otra semana queremos trabajar el tema de la fluidez. Bueno, cambiamos entonces apenas el ritmo de Sanchin para que sea muchísimo más fluido. Primero lo aplicamos ahí porque es más sencillo y después lo trasladamos a absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, para mí la verdad que práctica y estudio tiene que ser lo mismo. Si yo en el entrenamiento no estoy estudiando, es como medio incompleto, ¿no? Yo no concibo un karate que sea solo entrenar, solo estudiar. Tienen que estar las dos cosas constantemente juntas, incluso en lo tangible, ¿no? Hacer una kata, conversar sobre lo que estamos buscando. Volvés a hacer la kata, volvés a conversar sobre lo que estás buscando. Si no, es como que el entrenamiento es como entrenar solo. Me pongo en la mitad del dojo, me hago todas las katas, y no hay un otro. Y justamente juntarnos, que haya una clase, que haya un docente, significa esta retroalimentación constante.
Si no, no tiene gracia. Claro, claro. Hay alguien que te dé un norte, un objetivo. Sí, exactamente. Y entonces, Sensei, nuevamente, y creo que también pues la respuesta sería por Sanchin, va por ahí la cosa. Uno de los aspectos más importantes es la respiración, que es tan difícil de trabajar. Sí, es otro de los temas que yo confieso que estoy estudiando muchísimo todavía, porque apenas estoy rascando la superficie, ¿no?, de lo que tiene que ser una respiración correcta. La respiración que nosotros aprendemos en Sanchin es una respiración muy forzada, la que más se ha difundido, ¿no? Sin embargo, Sensei Matson nos insta a tener una respiración más fluida. En definitiva, lo que nosotros estamos buscando es la respiración que nos permita atravesar por una situación de intenso estrés y que nos permita sobrevivirla sin agitarnos y sin agotar todos los recursos. Entonces, estamos buscando la respiración más fluida posible, respetando los preceptos de Sanchin, que sirva para un combate. Porque si no, no sirve para un combate, si yo tengo una respiración que es solo para hacer kata y otra respiración para hacer kumite, ¿cuál es el sentido de la kata? Así que nuestro trabajo va encaminado hacia ese lugar. Y ojo que a veces cuando digo situaciones de intenso estrés, no necesariamente tiene que ser un kumite deportivo. A veces puede ser una discusión acalorada que uno está manteniendo en la calle, que nota que se empieza a agitar, y la respiración nos tiene que servir para encontrar nuestro nivel de equilibrio, que cada uno tiene su ritmo, y poder atravesar esa situación de la manera más eficiente posible. Encima nunca sabemos cuánto van a durar estas situaciones, porque 20 segundos son una eternidad en un combate real, y ni hablar un minuto y medio. Bueno, tenemos que ser capaces de atravesar por ese minuto y medio de una situación terriblemente acalorada, que puede ser o no con algunas piñas en el medio, con una respiración que nos permita resistir. Así que eso es lo que busco. Eso es lo que busco. Todavía estoy muy en estudiante y principiante con estos temas. Caramba, Sensei. Y entonces, yo creo que esta sería la última, porque sabemos que usted tiene que prepararse para su clase. Aplicación de fuerza. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Una vez más, no escuché la primera palabra. Aplicación de fuerza. Bien. Además de practicar karate, yo practiqué muchas otras artes marciales. Te voy a contar un poquito por qué. Pangai Nun significa mitad duro, mitad blando. Y lo que yo aprendí de Uechi-Ryu es solamente el aspecto duro. Siempre sentí que faltaba un poco la otra parte, entonces despacito fui investigando también en otras artes marciales. Y una cosa interesante que observé, que buscaban todos los demás, y esa es una de esas cosas que estoy experimentando en mí misma para ver qué resultado da dentro de Uechi-Ryu, es que no se hace fuerza de manera uniforme, todo lo contrario. La fuerza es el primer impulso para romper la inercia, pero después lo que sigue es una conjunción de técnica, timing apropiado, objetivos, intenciones a buscar. Acá entra mucho todo lo que está relacionado con el Kyusho. Entonces, me parece, y acá estoy hablando desde mi experiencia personal, que las artes marciales no tienen que apoyarse en la fuerza, sino en una conjunción de elementos. Yo cuando enseño algunas cosas a los chicos, les digo, seamos lo más vagos posibles, o sea, evitar hacer un gran esfuerzo innecesariamente, porque eso de evitar hacer esfuerzo innecesariamente nos lleva por el otro camino, que es el de buscar la mejor técnica posible. Cuando la técnica es buena, no hay necesidad de hacer fuerza. Cuando la técnica no es buena, nos lleva a la necesidad de ir forcejeando todo el tiempo con el compañero con el que hacemos un ejercicio. Pero otra vez, te repito, es mi búsqueda personal para encontrar el equilibrio entre lo duro y lo blando, que debería tener mi estilo de karate. Sensei, con ese cierre usted voló la cabeza, déjeme decirle. Qué bueno entonces.
transmitirles todo esto que es lo que me quita el sueño por las noches muchas veces. Porque estamos estudiando, estamos buscando, todavía no he encontrado todo lo que busco, pero bueno, les comparto parte de mi camino porque estoy segura de que a alguno le va a abrir un poquito alguna idea nueva. Realmente no estás sola, porque a mí me sucede lo mismo. Hay veces en las que yo me levanto a las 3 de la mañana porque tengo algo de karate en la mente y me voy al dojo y practico. Sí, eso es que estamos locos por el karate. Sí, pero es así, el proceso es así. No tiene hora. Es verdad. Bueno, pues Sensei, caramba, primero que nada, permítame darle las gracias por su tiempo, por permitirnos hacer esto, y sobre todo por su increíble input. Tiene unas ideas muy asertivas, muy particulares, y la verdad que estuvimos escuchándola con mucho detenimiento, y la felicito. Muchas gracias, Sensei Yarim. Yo sigo lo que están haciendo en karatecas tradicionales y la verdad que me gusta mucho ese espíritu que tienen de perseguir únicamente el conocimiento dentro de karate, sin banderas, escudos, estilos, buscan el conocimiento. Y eso es lo que creo que nos pasa a los karatecas de nuestra generación, que estamos interesados en aprender, no en defender escudos o líneas o nada, queremos aprender. Claro, no. Es que, o sea, mi padre siempre decía que por la razón que uno estaba en el mundo era para aprender. Que en el momento en que tú dejaras de aprender un día, ese día no habías vivido. Ese era mi padre. Mucha sabiduría.